A principios del siglo XX se realizó un descubrimiento en las densas selvas de Java, Indonesia, que, aunque inicialmente pasó desapercibido, luego sería reconocido como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la región y quizás incluso del mundo. Se hizo en 1914, cuando un granjero holandés, impulsado por las historias de un rey mítico y su palacio perdido, compartidas por los indonesios locales, se aventuró en el verde desierto que rodeaba su granja. La expedición del colono lo llevó a una colina a solo 4 horas al sur de Yakarta, cerca del pueblo de Karyamukti. Para su asombro, en lo profundo de la selva, descubrió una enorme colina con lo que parecía ser una serie de escalones que conducían a su cima. En lo alto de estos escalones encontró una enorme colección de ruinas hechas de pesados bloques rectangulares esparcidos en todas direcciones, desde hacía mucho tiempo cubiertos de follaje. Eran las ruinas de lo que muchos creen que es la pirámide más antigua conocida en el mundo. Una vasta estructura de geoingeniería que tenía una serie de 5 terrazas escalonadas, muros de contención, escaleras y, como revelaron exploraciones posteriores, cámaras subterráneas. Por supuesto, mucho antes de la llegada de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y el inicio del colonialismo y la explotación en Java Occidental, los habitantes locales conocían bien el sitio y sus terrazas artificiales. Veneraban el sitio como Gunung Padang, que significa la montaña de la iluminación, y sigue siendo un lugar donde los lugareños realizan ceremonias místicas cerca de un antiguo manantial en la base del sitio. Ubicado a una altitud de aproximadamente 885 metros o 300 pies, el sitio está ubicado en la cima de una colina volcánica rodeada de frondosos bosques. A primera vista, el sitio parece ser una colina natural, pero tras una inspección más cercana, revela una sofisticada serie de terrazas. Estas terrazas están organizadas en forma de pirámide escalonada, similar a otras estructuras piramidales antiguas que se encuentran en todo el mundo, como las de Mesopotamia y Mesoamérica. El diseño de 5 niveles consta de terrazas rectangulares construidas con miles de grandes columnas y bloques de basalto. La mayoría medía alrededor de 5 pies de largo, 1,5 metros, y pesaba más de 550 libras o 250 kilogramos, y algunos eran mucho más grandes, pesaban más de 1.300 libras, aproximadamente 600 kilogramos. Por lo general, las columnas de basalto se forman naturalmente mediante un proceso llamado unión de columnas, que ocurre cuando gruesas capas de lava basáltica se enfrían y solidifican. A medida que la lava fundida se enfría, se contrae, creando grietas verticales que forman columnas hexagonales o poligonales. Algunos ejemplos pueden ser el Devil's Postpile en California o la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte, ambos naturales. En Gunung Padang, sin embargo, todas las columnas de basalto están separadas unas de otras. No están en posición vertical y en su mayoría fueron cortadas en trozos más pequeños. Esto significaba que alguien los había transportado a la cima de esta colina, a unos 300 pies, 90 metros sobre el valle. ¿Pero quién y por qué? En los años siguientes, mientras los investigadores investigaban el sitio, quedó claro que los bloques no estaban esparcidos al azar, sino que, de hecho, estaban organizados en recintos rectangulares de piedra y montículos de roca. Quienquiera que los hubiera traído allí había utilizado los bloques para la construcción. De hecho, parecía que las 5 terrazas separadas cubrían la colina en un área de 3.000 pies cuadrados, 280 metros cuadrados, todas unidas por una escalera ascendente de 370 escalones. En 2011, un destacado geólogo indonesio llamado Denny Hilman Natawijaya comenzó a investigar el sitio, liderando un equipo de geólogos del Instituto de Ciencias, así como arqueólogos de la Universidad de Indonesia. Al principio, sus hallazgos no fueron extraordinarios. La datación inicial por radiocarbono realizada en suelos debajo de los bloques de piedra en la superficie produjo fechas de 1500 a 500 a.C. Pero a medida que el equipo comenzó a profundizar más, lo que encontraron los sorprendió. El uso de taladros tubulares que extrajeron núcleos de tierra y piedra ha proporcionado información clave sobre la construcción del sitio e información potencialmente revolucionaria sobre su edad.
Las muestras de núcleos cilíndricos extraídas han revelado capas estratificadas de construcción que, según el análisis del equipo, sugieren que Gunung Padang pudo haber sido construido en múltiples fases a lo largo de decenas de miles de años. La estructura tiene al menos 4 capas distintas de material, cada una de las cuales representa un periodo de tiempo diferente. Las capas 1 y 2, las capas más superiores, visibles en la superficie, son las más recientes. El Dr. Natawijaya y su equipo estiman que estas capas podrían datar de hace unos 3.500 años, lo que las hace aproximadamente contemporáneas de otros sitios megalíticos encontrados en el sudeste asiático. Estas capas consisten en columnas de basalto dispuestas en terrazas, similares a las que se ven en otros sitios de construcción antiguos. Sin embargo, la perforación reveló que se trata solo de la adición más reciente a la estructura. La capa 3, debajo de las capas superficiales, se encuentra en lo que el Dr. Natawijaya llama la segunda fase de la construcción. La perforación con núcleos ha revelado que esta capa contiene piedras de basalto similares, pero dispuestas en un patrón diferente. El material orgánico encontrado dentro de esta capa ha sido datado por radiocarbono entre hace 7.500 y 9.500 años, un periodo anterior a muchas de las primeras civilizaciones conocidas del mundo. Este descubrimiento ha llevado a especular que los constructores de esta fase de Gunung Padang tenían conocimientos avanzados de construcción mucho antes de lo que se creía anteriormente. Y luego, en la capa 4, la capa más profunda y antigua descubierta mediante perforación con núcleos, es donde emergen los hallazgos más controvertidos del Dr. Natawijaya. Según su equipo, esta capa se remonta a 24.000 años, según la datación por radiocarbono de material orgánico y los estudios sísmicos que indican la intervención humana a esta profundidad. Esta capa está compuesta por bloques de basalto aún más grandes y muestra evidencia de técnicas de construcción que no se comprenden completamente. ¿Cómo podría ser esto posible? Incluso con una antigüedad de 7.500 años, esto fecharía a Gunung Padang 3.000 años antes que los antiguos sumerios y 4.500 años antes que los antiguos egipcios. Y con 24.000 años de antigüedad, eso clasificaría a los constructores como una civilización prehistórica completamente desconocida, una civilización que prosperó en la región antes de la última edad del hielo, muchos miles de años antes de que se dice que existió la civilización humana. El Dr. Ilman Natawijaya apareció en la serie de Netflix Ancient Apocalypse, presentada por el autor e investigador británico Graham Hancock, quien defiende la creencia de que una cultura avanzada, anterior a lo que comúnmente se reconoce como el amanecer de la civilización humana, fue destruida en una catástrofe global, posiblemente por el impacto de un cometa o por un rápido aumento del nivel del mar al final de la última edad del hielo. Hancock cree que esta civilización perdida dejó estructuras monumentales como Gunung Padang, que los arqueólogos modernos han desactualizado. Allí el Dr. Natawijaya observó los muros de contención de Gunung Padang y afirmó que los bloques de basalto fueron cortados y apilados con notable precisión. Curiosamente, la construcción utilizó una forma antigua de mortero que conectaba los bloques de los muros de contención, lo que el análisis sugiere que era una mezcla sofisticada de materiales orgánicos. Este compuesto no solo mejoró la durabilidad de las estructuras, sino que también sugirió una comprensión compleja de las técnicas de construcción por parte de los antiguos constructores. La presencia de este mortero, resistente al desgaste y la degradación ambiental, subraya aún más las avanzadas habilidades de ingeniería que estaban en juego en Gunung Padang. Además, todos los muros de contención del sitio están inclinados con precisión a 30 grados. El episodio del antiguo Apocalipsis hizo una reconstrucción digital de cómo se veía el sitio, presentando una escalera en el lado norte que sube más de 300 pies, 90 metros, hasta llegar a la primera de 5 terrazas, en un área de aproximadamente 490 pies, 150 metros de largo, por 130 pies, 40 metros de ancho, con toda la colina rodeada por muros de contención de columnas de basalto. Para la construcción de esta enorme pirámide escalonada se utilizaron más de 50.000 bloques de piedra de basalto, algunos de los cuales fueron modificados artificialmente.
Muchos de los bloques de andesita fueron claramente elaborados en formas rectangulares y cuadradas, y algunos tenían marcas que se asemejaban a cortes u otros indicios de que los humanos los habían moldeado de manera deliberada. Los descubrimientos se volvieron aún más impactantes cuando el equipo del Dr. Nata Wijaya utilizó un radar de penetración terrestre y una tomografía sísmica para mapear exhaustivamente lo que estaba enterrado bajo sus pies. Al hacerlo, descubrieron que la segunda capa contenía otra disposición de bloques rectangulares, organizados en una estructura matricial, mientras que la tercera capa contenía estructuras rocosas adicionales, incluidas lo que parecían ser grandes cavidades y cámaras subterráneas. Parecía que los bloques en la superficie eran solo el comienzo de Gunung Padang. Todos estos descubrimientos significaron que Gunung Padang no era simplemente una simple terraza de piedra prehistórica, sino una compleja construcción subterránea con importantes cámaras y cavidades. Había al menos 3 cámaras perfectamente rectangulares, una de las cuales estaba justo en el centro de la estructura, a unos 10 metros o 33 pies de profundidad, conectada con un túnel de acceso a una cámara aún más grande a mayor profundidad, que a su vez conecta con una tercera cámara a unos 30 metros o 100 pies bajo tierra. Las 3 cámaras están ubicadas exactamente a lo largo del eje central del sitio, y su propósito o lo que hay dentro de ellas sigue siendo un misterio. Otra cosa extraña fue el descubrimiento de gruesas capas de suelo artificial que cubrían partes del sitio hasta 7 metros de profundidad. Este suelo probablemente fue transportado y utilizado para cubrir capas anteriores, lo que indica que la estructura se construyó deliberadamente con el tiempo. A una profundidad de 10 metros o 33 pies se desenterró un artefacto muy interesante. Era una bola de piedra negra, colocada en el centro de otra piedra ahuecada que tenía forma triangular. Lo extraño era que la piedra negra en el centro podía rodar, de ahí que se la conocería como la piedra rodante. No pudimos encontrar mucha información sobre el descubrimiento ni ningún análisis sobre el objeto, pero sabemos que este tipo de artefactos son muy comunes en los antiguos templos hindúes. Por ejemplo, el templo Tirukurungundi, ubicado en Tamil Nadu, India, que es un templo antiguo y venerado dedicado al señor Vishnu, tiene una bola de piedra similar alojada dentro de la boca de una criatura mítica. La bola de piedra del interior es una maravilla de la ingeniería porque es perfectamente esférica y puede rodar libremente dentro de su recinto, pero no se puede quitar. Muchos otros templos antiguos también tienen esta característica interesante. Uno de los descubrimientos más importantes en Gunung Padang fue un artefacto que se conoció como la piedra Kujang. Fue descubierto en las capas profundas de Gunung Padang, lo que indica que podría tener 10.000 años. La piedra era distinta de cualquier tipo de roca local en el sitio y exhibía marcas claras de herramientas. Tenía una forma, tamaño y presencia de bordes afilados únicos, que no podían haber sido producto de procesos geológicos naturales. Un examen detallado de la piedra de Kujang, incluida una tomografía computarizada, reveló información fascinante sobre su composición. El escaneo identificó partículas metálicas incrustadas dentro de la matriz de piedra, distribuidas uniformemente, lo que confirma que el artefacto no era simplemente piedra, sino una herramienta de geopolímero fundido. Este descubrimiento sugiere que el artefacto fue creado artificialmente, utilizando tecnología material avanzada que probablemente estaba más allá de las capacidades conocidas de las civilizaciones antiguas en ese momento. Análisis adicionales mostraron la presencia de finos gránulos de arcilla de caolinita mezclados con partículas de hierro. Se cree que estos componentes imparten propiedades magnéticas al artefacto. La presencia de hierro dentro de la arcilla de caolinita es particularmente interesante, ya que sugiere un uso potencial en la transducción bioeléctrica, posiblemente relacionada con las prácticas de curación biofotónica de los meridianos de Chi que se cree que se llevaron a cabo en el sitio. Además, el artefacto también contenía cantidades sustanciales de cristal de cuarzo y otros compuestos piezoeléctricos, lo que indica que podría haber funcionado como un dispositivo de resonancia.
El uso exacto de esta herramienta sigue siendo un misterio, pero la integración de materiales piezoeléctricos sugiere que podría haber sido empleada de manera que interactúe con la energía acústica o vibratoria, potencialmente con fines medicinales o rituales. La teoría de que el sitio poseía propiedades acústicas se vio reforzada por la presencia de ciertas piedras en Gunung Padang, conocidas como rocas musicales. La composición de estas piedras es tal que, al golpearlas, producen sonidos, lo que sugiere que fueron colocadas con una función acústica específica en mente. Esta característica, común en otros sitios megalíticos antiguos, respalda la idea de diseño intencional. Mira este vídeo de una de las exploraciones de Gunung Padang realizada por Hugh Newman de Megalitomanía, acompañado por el autor Andrew Collins y el Dr. Nata Wijaya, donde demostraron la acústica de estas piedras. Más interesante aún, en sus vídeos mostraron que en ciertas áreas del sitio la brújula actúa de manera extraña, desviándose de su comportamiento típico, lo que sugiere la presencia de anomalías magnéticas inusuales. Este fenómeno podría indicar que los pasillos y cámaras subterráneas podrían tener fuertes propiedades magnéticas, alineándose con teorías que sugieren que se podrían haber utilizado tecnologías antiguas avanzadas en el área. Hugh Newman y Andrew Collins han estado documentando sus visitas a Gunung Padang desde hace casi 10 años, mostrando constantemente nuevos e interesantes descubrimientos allí, así que asegúrate de visitar su canal de YouTube Megalitomanía para obtener más detalles sobre el sitio. Sabemos que el número 5 tiene una importancia significativa en ciertas culturas y sistemas de creencias de Indonesia. Por ejemplo, en el hinduismo balinés, el número 5 es esencial porque está vinculado a Panca Dewata, que representa 5 deidades principales. En el Islam, el número 5 tiene una importancia religiosa significativa, que se refleja de manera destacada en los 5 pilares del Islam, que son la base de la fe y las prácticas musulmanas. En Gunung Padang parece que el número 5 también tiene un significado significativo. Como ya mencionamos, Gunung Padang consta de 5 terrazas, pero eso no es todo. Cada terraza está conectada por 5 pequeños escalones. Además, el sitio de Gunung Padang está flanqueado por 5 ríos que fluyen a ambos lados al pie del monte Padang. También está rodeado por 5 colinas, siendo su orientación perpendicular a las 5 montañas paralelas. Algunos investigadores especulan que Gunung Padang alguna vez contó con un sofisticado sistema de gestión del agua, que posiblemente incorporaba 5 pozos. Sin embargo, hoy en día solo quedan 2 pozos en el sitio, y el superior ya está seco. El pozo en la base del sitio, que todavía tiene agua corriente, se conoce como Pozo Thika Uripan. El propio nombre Thika Uripan se traduce como agua de vida o manantial de vida en sundanés, lo que lo convierte en un lugar sagrado para los lugareños. Se cree que el pozo posee propiedades místicas y sus aguas se consideran una fuente de energía espiritual, purificación y bendiciones. Los residentes locales y visitantes que buscan bendiciones u orientación espiritual suelen visitar el pozo como parte de una peregrinación a Gunung Padang. Entonces, resumamos todos los descubrimientos encontrados hasta ahora. Sabemos que el sitio presenta una construcción de múltiples capas, con al menos 3 fases distintas, algunas de las cuales pueden remontarse a 20.000 años, según la datación por radiocarbono de material orgánico dentro de las capas más profundas. Sabemos que hay enormes muros de contención con bloques de basalto conectados con una forma antigua de mortero, creando una estructura similar a una pirámide, que, con su diseño de terrazas y enormes columnas de basalto, sugiere técnicas de ingeniería sofisticadas, incluido el conocimiento de la construcción resistente a los terremotos. Sabemos que los estudios geofísicos han revelado cámaras ocultas y vacíos debajo de la superficie, perfectamente alineados en el eje central del sitio, lo que apunta a la naturaleza deliberada y creada por el hombre de Gunung Padang. Y tenemos una serie de artefactos hechos por el hombre encontrados en las capas más profundas del sitio.
Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, los principales historiadores y arqueólogos descartan en gran medida la idea que Gunung Padang sea una megaestructura prehistórica construida por una civilización avanzada. La arqueología convencional se basa en el entendimiento de que las civilizaciones complejas capaces de realizar construcciones a gran escala solo surgieron hace unos 5.000 años, con el desarrollo de ciudades en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. La idea de que hace 20.000 años existiera una sociedad avanzada capaz de construir algo como Gunung Padang desafía directamente esta línea de tiempo establecida. Aceptar una revisión tan radical requeriría reescribir partes importantes de la historia humana, algo sobre lo que la comunidad académica es comprensiblemente cautelosa. Pero aquí es donde las cosas se pusieron muy extrañas. Justo cuando la fama de Gunung Padang alcanzó el nivel internacional, casi instantáneamente el establecimiento arqueológico en Indonesia y el mundo se alinearon en oposición. Posteriormente, se detuvo cualquier investigación o excavación en Gunung Padang. Justo cuando el Dr. Natawijaya comenzaba a ganar impulso en sus investigaciones innovadoras, su trabajo cesó. Los funcionarios del gobierno, bajo la presión de las principales instituciones académicas y de arqueólogos escépticos ante sus hallazgos, se aseguraron de que él y su equipo abandonaran el sitio y nunca regresaran. El Dr. Natawijaya esperaba ampliar la excavación para demostrar la existencia de más cámaras, túneles y capas más profundas que pudieran fundamentar aún más sus afirmaciones sobre la antigüedad del sitio. Los estudios geológicos más profundos, que insinuaban una estructura altamente diseñada debajo de la superficie, nunca se realizaron completamente debido a estos obstáculos. Esta parada repentina no solo frustró al equipo de investigación, sino que también privó al mundo de la oportunidad de explorar por completo uno de los sitios más misteriosos y potencialmente alteradores de la historia. ¿Podría haber existido realmente una civilización antigua avanzada miles de años antes que los antiguos egipcios o los sumerios, incluso antes de la última edad del hielo? Y si es así, ¿no encontraríamos más sitios megalíticos? Curiosamente, no muy lejos de Gunung Padang, hay una pirámide escalonada similar, aunque mucho más pequeña, conocida como Lebak Cibedug. El sitio de Lebak Cibedug está ubicado en Banten, Java Occidental, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad principal más cercana, Rangkasbitung. Ubicada en un entorno apartado y exuberante, la pirámide ha sido en gran medida olvidada y no es muy conocida, ni siquiera entre los indonesios. La pirámide en sí está escondida entre un denso follaje, al que solo se puede acceder atravesando colinas empinadas y un terreno accidentado, lo que ha dificultado la realización de extensas excavaciones arqueológicas. Redescubierto por primera vez por las comunidades locales, el sitio rápidamente se hizo conocido por sus grandes estructuras de piedra, terrazas y diseño en forma de pirámide. Su ubicación dentro de las estribaciones del paisaje volcánico de Java, como muchos otros sitios megalíticos de Indonesia, lo posiciona en un área rica en historia antigua y misticismo. Aunque ha sido reconocido como un sitio histórico y cultural importante, mucho sobre Lebak Cibedug sigue siendo desconocido sin estudiar debido al trabajo arqueológico limitado y la falta de atención global. En el corazón del sitio se encuentra una pirámide escalonada que se asemeja a otras estructuras piramidales antiguas de todo el mundo, en particular los zigurats de Mesopotamia o las pirámides escalonadas de Mesoamérica. Lebak Cibedug consta de una serie de terrazas de piedra que se elevan en forma de pirámide. Cada terraza está construida con grandes bloques de piedra, colocados uno encima del otro, de una manera que sugiere conocimientos avanzados de ingeniería y diseño arquitectónico. La estructura en sí tiene aproximadamente 25 metros de altura y cubre un área sustancial de ladera boscosa. La pirámide se compone de al menos 4 terrazas visibles, cada una con plataformas de piedra. Grandes losas de piedra forman escalones entre las terrazas, permitiendo el movimiento de un nivel al siguiente. Uno de los mayores interrogantes que rodean a Lebak Cibedug es su antigüedad. Al igual que Gunung Padang, el sitio ha sido objeto de controversia sobre su antigüedad real y quién lo construyó.
Los principales estudios arqueológicos sugieren que el sitio data de al menos 2000 años atrás, lo que lo sitúa dentro del periodo de asentamiento humano temprano y desarrollo de culturas megalíticas en Indonesia. Sin embargo, investigadores alternativos sostienen que el sitio puede ser mucho más antiguo, posiblemente datando de varios miles de años, en una época en la que una civilización prehistórica avanzada podría haber florecido en la región. La datación por radiocarbono del material orgánico encontrado alrededor del sitio ha arrojado resultados mixtos, y algunas estimaciones sitúan la construcción de Lebak Chibeduk hace más de 5000 años. Esto lo ubicaría en el mismo marco temporal que otras estructuras megalíticas de todo el mundo, como Stonehenge en Inglaterra. Sin embargo, como ocurre con muchos sitios megalíticos, es difícil datar con precisión la construcción de estructuras de piedra, ya que las piedras en sí no pueden datarse directamente, y mucho depende del contexto y los artefactos circundantes. ¿Es posible que la pirámide de Lebak Chibeduk fuera construida por la misma civilización prehistórica desconocida que construyó Gunung Padang? Otro sitio interesante es la pirámide Candi Ketek, una estructura megalítica relativamente oscura pero fascinante, ubicada en las laderas del monte Lawu en Java Central. Candi Ketek, al igual que Gunung Padang y Lebak Chibeduk, también está situado sobre un volcán, precisamente en la ladera occidental del monte Lawu. La pirámide se encuentra a una altura de aproximadamente 1400 metros sobre el nivel del mar, rodeada de densos bosques y un terreno montañoso escarpado. Esta ubicación remota y elevada se suma a la mística del sitio y contribuye a la dificultad de acceder y estudiar la estructura en detalle. El sitio fue redescubierto hace relativamente poco tiempo, en comparación con otros monumentos antiguos de Java, y desde entonces ha atraído la atención de investigadores y entusiastas interesados en el patrimonio megalítico de Indonesia. Candi Ketek se traduce aproximadamente como Templo de los Monos, en javanés, un nombre que probablemente hace referencia al folclore local o a leyendas vinculadas al sitio. Sin embargo, se sabe poco sobre su propósito original o la civilización que lo construyó, ya que las excavaciones e investigaciones formales aún son limitadas. La característica más llamativa de Candi Ketek es su estructura en forma de pirámide, que es muy inusual en la arquitectura de los templos javaneses. La mayoría de los templos javaneses antiguos, o Candi, están construidos al estilo de los imponentes templos de piedra con tallas intrincadas, que a menudo sirven como lugares de culto budista o hindú. Sin embargo, Candi Ketek difiere significativamente tanto en forma como en construcción, y se parece más a una pirámide escalonada que a un templo tradicional javanés. Quizás la más misteriosa de las pirámides de Indonesia sea Candi Suku. La estructura principal de Candi Suku se encuentra aproximadamente a 910 metros sobre el nivel del mar, o 3000 pies. El templo se distingue por sus evidentes relieves de fertilidad, que son poco comunes en el arte de los templos javaneses. Esta rareza plantea dudas sobre el momento de su construcción, si realmente se construyó durante el periodo teorizado por los arqueólogos o si se origina en una era mucho más antigua que aún no se ha descifrado por completo. Lo más extraño de esta estructura piramidal truncada es el sorprendente parecido que guarda con las pirámides escalonadas construidas por los mayas. Basta comparar el templo indonesio Candi Ketek con el templo de Copán en Honduras, construido por el Imperio Maya. ¿Es la similitud pura coincidencia? Si comparamos la estructura con la pirámide de base cuadrada de Chichén Itzá en México, que también es obra de los mayas, volvemos a ver una similitud notable. Es como si todas estas estructuras estuvieran construidas por la misma cultura, pero no es solo la arquitectura. Echa un vistazo a este relieve tallado en el templo indonesio de Candi Ketek. Ahora compáralo con este relieve tallado en la Puerta del Sol en Bolivia. Las similitudes son aún más sorprendentes en el templo Candi Suku. Este motivo en realidad se conoce como el icono del Yo Dios y, curiosamente, se puede encontrar en todo el mundo, en Europa, África, Asia y América. El autor e investigador español Richard Cassaro ha destacado este motivo,
junto con muchas otras semejanzas entre civilizaciones antiguas que no tuvieron ningún contacto entre sí. En su sitio web, richardcassaro.com, presentó un artículo titulado Suppressed by Scholars: Twin Ancient Cultures on Opposite Sides of the Pacific. Allí, Cassaro presenta un provocativo argumento de que dos civilizaciones antiguas, la maya y la balinesa, aunque separadas por el Océano Pacífico, comparten rasgos arquitectónicos, iconográficos y religiosos sorprendentemente similares que sugieren un origen común. Sugiere que estas similitudes indican que ambas culturas pueden haber heredado conocimientos de una civilización de la Edad del Oro ahora perdida, y teoriza que todas las culturas antiguas se originaron a partir de una civilización anterior y muy avanzada. En el artículo, Richard Cassaro presenta no una o dos, sino 12 sorprendentes similitudes entre las antiguas civilizaciones maya y balinesa, lo que sugiere una conexión profunda y misteriosa entre estas culturas geográficamente distantes. Detalla cómo ambos construyeron pirámides escalonadas con templos en la parte superior, destacando estructuras como el Templo Madre de Besaki en Bali y el Templo del Sumo Sacerdote Maya. Cassaro señala que ambas civilizaciones cuentan con balaustradas gemelas en forma de serpientes o dragones que descienden por importantes escaleras. Además, cada cultura utilizó la arquitectura de arco en ménsula sagrada, una técnica de construcción que involucra piedras superpuestas que convergen hasta el centro del arco. Es importante destacar que ambas culturas adornaron las entradas de sus templos con estatuas de deidades formidables, que actuaban como guardianes que son notablemente similares. Observa además que tanto los mayas como los balineses colocaban caras grotescas o temibles sobre las puertas para protegerse de los espíritus malignos. Cada civilización también destacó serpientes de piedra esculpidas, símbolos de fertilidad, renacimiento y conexión espiritual. Sorprendentemente, ambos representaban figuras con gestos específicos, con las manos diseñadas para aprovechar las energías espirituales, lo que refleja prácticas espirituales profundamente arraigadas. Cassaro señala la presencia de deidades elefantes gemelas en el arte y la arquitectura de ambas culturas, a pesar de su gran separación por el Océano Pacífico. Otra característica arquitectónica compartida es el diseño de las entradas de los templos para parecerse a las bocas de seres monstruosos, que simbolizan la entrada a un espacio sagrado. Analiza el uso de símbolos de cruces escalonadas en ambas culturas, similares a la chacana andina, que representan puntos cardinales y conceptos espirituales. Cada cultura también talló el símbolo del tercer ojo en las estatuas, enfatizando la visión espiritual y la iluminación. Por último, ambas culturas presentaban diseños de templos trípticos de 3 puertas, enfatizando la puerta central, alineándose con sus enseñanzas religiosas sobre el tercer ojo y la percepción espiritual. Con su innovadora investigación, Cassaro sostiene que la narrativa histórica convencional, que ve la historia como una progresión lineal desde las sociedades primitivas hasta nuestro estado tecnológico moderno, no reconoce la posibilidad de una civilización espiritualmente avanzada de la Edad de Oro, que podría haber superado a la nuestra en aspectos tanto culturales como espirituales. Los historiadores y arqueólogos tradicionales, señala Cassaro, no están engañando deliberadamente al público, sino que están atrapados dentro de un paradigma académico que no reconoce tales posibilidades. Este paradigma insiste en ver la historia a través de una lente evolutiva, descartando cualquier evidencia que sugiera que las civilizaciones antiguas podrían haber sido más avanzadas de lo que se pensaba anteriormente. Según Cassaro, el sistema académico refuerza esta visión al promover a académicos que se ajustan a las ideas dominantes y dejan de lado a aquellos que proponen teorías alternativas, como el hiperdifusionismo. Si deseas profundizar en el trabajo de Richard Cassaro, puedes leer sus 3 libros, Written in Stone, The Missing Link y Mayan Masonry. Pero ¿podría ser todo esto cierto? ¿Podría haber existido realmente una civilización antigua avanzada miles de años antes que los antiguos egipcios o los sumerios, incluso antes de la última edad del hielo? Y si es así,
¿Quiénes eran y qué les pasó? ¿Es esta civilización prehistórica el vínculo entre los mayas y los antiguos indonesios? Y Gunung Padang y todas las demás estructuras megalíticas de Indonesia fueron construidas por esa gente.